¿Qué tal? En este video hablaremos de lo que es la ley del equilibrio, hablaremos de la segunda ley de Newton y además daremos una explicación con un diagrama de cuerpo libre. Esto nos ayudará mejor a comprender el concepto. Comenzaremos definiendo lo que es la segunda ley de Newton. Sabemos que es el producto de la masa por la aceleración y sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esta ecuación nos será útil más adelante. Sabemos también que para aplicarle una cierta velocidad a una partícula es necesario cambiar su estado de movimiento. Por lo tanto, estamos variando el estado de movimiento que se conoce como el momento lineal. Y para cambiar dicho estado de movimiento es necesario aplicar una fuerza neta. Esta fuerza será igual al cambio en el momento lineal, por lo tanto podemos escribirlo de esta manera. Esta ecuación básicamente lo que nos dice es que al aplicar una fuerza neta sobre una partícula estamos cambiando su velocidad y la velocidad cambiará en proporción a la fuerza aplicada. Y esta ecuación que tenemos abajo es la segunda ley de Newton y es exactamente igual a la que tenemos aquí arriba. En consecuencia de esta ecuación, cuando la aceleración sea igual a cero, es decir, cuando no existe un cambio en el momento lineal de la partícula, veremos que la fuerza neta tendrá que ser igual a cero. Y esto realmente es bastante obvio, ya que si no existe una fuerza resultante actuando sobre un sistema o una partícula, pues este nunca va a cambiar su estado de movimiento. Pero con que no existan fuerzas resultantes no me estoy refiriendo a que no existen fuerzas actuando sobre el sistema, sino que la suma vectorial de todas sus fuerzas tendrá que ser igual a cero, como lo podemos observar en esta ecuación, donde tenemos fuerzas actuando sobre un sistema, pero al sumar estas fuerzas vectorialmente nos da una resultante de cero fuerzas. Vamos a considerar ahora el siguiente sistema en donde tenemos una partícula de masa m y sobre esta partícula están actuando cuatro fuerzas. Existen fuerzas en el plano horizontal, es decir, en el plano de las X, y existen fuerzas en el plano de las Y. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de sumar vectorialmente las fuerzas. En el eje Y podemos ver que existe una fuerza debida al peso de la partícula y existe una resultante, que por la tercera ley de Newton debe ser de igual magnitud, pero en el sentido contrario. Esto para que la partícula permanezca en equilibrio sobre el eje de las Y. Entonces, al sumar vectorialmente sus fuerzas sobre el eje de las Y, tenemos que la fuerza debida al peso es positiva y la fuerza resultante es negativa, y como tienen que ser de igual magnitud, al sumarlas nos debe de dar una fuerza resultante de 0. En el plano de las X también podemos ver que existen dos fuerzas actuando, una que va hacia la derecha que la consideraremos como positiva y otra hacia la izquierda que es negativa. Entonces, al realizar la suma vectorial sobre el eje de las X, podemos ver que aquí sí existe una fuerza neta actuando, ya que una de estas, en este caso la fuerza que actúa hacia la derecha, es mayor en magnitud que la fuerza que actúa hacia la izquierda. Entonces, como el eje de las Y va a estar en equilibrio, podemos seguir esta ecuación, en donde tenemos que la derivada de la velocidad tiene que ser igual a 0 en el eje de las Y. Y en el eje de las X, el movimiento va a estar representado por esta ecuación. Y básicamente lo que nos dice esta ecuación es que a toda fuerza neta aplicada le corresponde un cambio en su velocidad en la misma dirección y directamente proporcional a la magnitud de dicha fuerza. Y esta ecuación que tenemos aquí también la podemos observar de la siguiente manera, en donde tenemos que la razón de cambio de la velocidad es la fuerza en x entre la masa. Como la razón de cambio de la velocidad es la aceleración, la podemos denotar de la siguiente forma. Tenemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y inversamente proporcional a la masa. Y como podemos ver, la aceleración siempre va a actuar en dirección de la fuerza. ¿Y esta ecuación qué es lo que nos dice? Bueno, pues entre mayor sea la fuerza aplicada, la aceleración será mayor, y entre más grande sea la masa de la partícula, la aceleración será menor porque es inversamente proporcional. Y bueno, en conclusión, si tenemos dos fuerzas de la misma magnitud actuando sobre un mismo plano, la aceleración sobre el plano, en este caso el de las Y, será igual a 0. Y si existe una fuerza resultante sobre un plano, en este caso el plano de las X, el movimiento de la partícula originado por dicha fuerza obedecerá a esta ecuación que tenemos aquí, o bien a esta otra de acá. Y bueno, esto es todo por este video y nos vemos la próxima.